¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Congruencia de triángulos en cuadriláteros. Nuestro resumen dice así. ¿Recuerdas qué es un cuadrilátero? Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. A los cuadriláteros solo se les es posible trazarles 2 diagonales. Recuerda que las diagonales son los segmentos que unen 2 vértices no consecutivos. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es de 360 grados. Una manera de mostrar que esto es cierto es trazando a cualquier cuadrilátero una diagonal. Observa cuántos triángulos se forman. 2. Y si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180, entonces de 2 triángulos son 360. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Observa las características que tiene cada uno de ellos. Los paralelogramos son el cuadrado, rectángulo, romboide y rombo. Los trapecios son cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos. ¿Puedes notar sus 2 lados paralelos? Y los trapecios son 3. Trapecio rectángulo, que tiene un ángulo interior de 90 grados, el isósceles, que tiene 2 de sus lados iguales, y el escaleno, que todos sus lados son diferentes. Y finalmente los trapezoides, son cuadriláteros sin lados paralelos. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántas diagonales puedes trazar en un cuadrilátero? ¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados? Si trazas las 2 diagonales de los paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿en qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados? Responde, ¿en qué cuadriláteros los diagonales son perpendiculares? En el cuadrado y el rombo, las diagonales forman ángulos de 90 grados, en consecuencia son perpendiculares. ¿Y en qué cuadriláteros las diagonales son iguales? Los paralelogramos, al trazar sus diagonales, estas son iguales. El reto de hoy es el siguiente. Clasifica las propiedades de los cuadriláteros en un resumen o un mapa conceptual en tu cuaderno. Continuaremos con la clase de español, titulada Cuando escribo un ensayo, construyo argumentos. Nuestro resumen dice así. Usarás expresiones con significado condicional al elaborar textos argumentativos, como los ensayos. Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas. Para que un texto argumentativo, como lo es el caso de los ensayos, sea comprensible, es indispensable que en cada párrafo se presenten los puntos de vista del autor, de tal manera que sea posible apreciar que hay una conexión entre una idea y lo que le sigue, y para lograrlo es necesario que las palabras y las oraciones que conforman el párrafo se relacionen de manera adecuada. Precisamente es probable que reconozcas en la escritura de ensayos otros recursos lingüísticos como los nexos y expresiones que tienen significado causal, así como los de significado concesivo, los cuales a su vez son de utilidad para la redacción y construcción argumentativa de los ensayos. Las expresiones y nexos con significado condicional son aquellos que el autor utiliza para hacer referencia a situaciones o bien a hechos posibles o hipotéticos a lo largo de su argumentación. Para desarrollar los argumentos de manera correcta y sin contradicción, es importante hacer uso de los distintos nexos u expresiones que sustenten el razonamiento. Por ejemplo, en el caso de los nexos y expresiones condicionales, estos se usan cuando el argumento requiere de una condición para cumplirse. Para construir argumentos es necesario contar con un planteamiento o hipótesis alrededor del cual se expongan las ideas, explicaciones o incluso los ejemplos que permitan sustentarlo. Al escribir los párrafos que integran un ensayo, es fundamental verificar que sean utilizados de manera coherente las conexiones, y una forma de verificarlo es preguntándote ¿cuál es la relación entre la frase o el párrafo que estás analizando y el que le antecede? Recuerda que la función de las palabras de enlace o conectores, además de ayudarte a expresar con claridad lo que deseas, también te ayuda a darle un sentido claro, sistemático y lógico al texto. El reto de hoy es el siguiente. Busca un texto argumentativo y al leerlo identifica los diferentes conectores o nexos. Puedes incluir los que has estudiado durante las sesiones anteriores y reflexiona acerca de la función de cada uno. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cuál es la importancia de identificar propiedades intensivas de la materia? Nuestro resumen dice lo siguiente. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo no son aditivas. Por el contrario, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la masa. Son magnitudes cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que se describe. Son propiedades aditivas. Estas magnitudes pueden ser expresadas como la suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que forman el sistema original de cada materia. Hay muchísimas magnitudes extensivas, como el volumen o la cantidad de calor. Pueden convertirse en intensivas dividiéndolas por la cantidad de sustancia, la masa o el volumen de la muestra, resultando en valores por unidad de sustancia, de masa o volumen respectivamente.
como lo son el volumen molar, la porosidad, el calor específico o el peso específico. Ejemplos de propiedades intensivas son la elasticidad, la velocidad, el volumen específico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, viscosidad, dureza, solubilidad, olor, color, sabor, conductibilidad, presión, temperatura, comprensibilidad, etc. En general, todas aquellas que caracterizan a una sustancia diferenciándose de otra. El reto de hoy es el siguiente. Para experimentar con estas propiedades te pedimos que para la próxima sesión reúnas los siguientes materiales, que seguramente tendrás en casa. 3 vasos largos transparentes, aceite, agua, miel y 3 piedritas o canicas del mismo tamaño. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada La desigualdad, ¿cómo la medimos? Nuestro resumen dice así: reflexionarás sobre la importancia de que cada persona pueda alcanzar un desarrollo humano pleno, mediante la satisfacción de cada una de las necesidades básicas y cómo los gobiernos y la sociedad deben de garantizar cubrir cada una de ellas para que las y los ciudadanos alcancen una vida digna y plena. En términos muy generales, las necesidades del ser humano se definen como el conjunto de condiciones, bienes y satisfactores sin las cuales un ser humano no puede vivir ni realizarse. Según el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, las necesidades básicas se dividen en 5 tipos: necesidades fisiológicas, de protección, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. ¿A qué crees que se refiere cada una de ellas? Las necesidades fisiológicas se refiere a todo aquello que requiere nuestro cuerpo para estar bien, por ejemplo, la alimentación, el descanso o el sexo. Las necesidades de seguridad se relacionan con la seguridad física, de tener un trabajo, de salud e incluso de propiedad. Las necesidades de reconocimiento tienen un aspecto social, pero también personal. Por ejemplo, la necesidad de ser reconocidos, confiar y ser respetados por los demás. Las necesidades de filiación se basan en las relaciones con otras personas, es decir, que necesitamos afecto, amistad o intimidad con una pareja. La necesidad de autorrealización: tenemos necesidad de expresar nuestra creatividad, de ser espontáneos, de manifestarnos como seres morales y éticos, es decir, de sentirnos realizados. Según el psicólogo Abraham Maslow, la satisfacción de cada una de ellas lleva al ser humano a alcanzar la autorrealización. Todos los seres humanos tienen estas necesidades, sin importar edad, sexo, nacionalidad o cultura, y depende de cada ser humano cómo va escalando cada una de ellas. En nuestro país, estos derechos están garantizados en nuestra Constitución. El artículo 3 garantiza la educación y el artículo 4 garantiza la salud. Cuando se satisfacen estas necesidades básicas, el ser humano alcanza un nivel de bienestar que debe de estar centrado en el respeto a los derechos humanos, justicia social y en la distribución de la riqueza de manera equitativa. Esto nos lleva a un pleno desarrollo humano. El reto de hoy es el siguiente: escribe a modo de reflexión si crees que México es un país desigual y por qué. Discute con tu familia cómo conocer esta información puede ayudarlos a la toma de decisiones o en la generación de propuestas para mejorar tu calidad de vida y la de sus familias. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Innovaciones sin éxito. Nuestro resumen dice lo siguiente: las innovaciones surgen de dar solución a una necesidad, aunque en muchas ocasiones no todas han sido exitosas. Existen varios factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación. La innovación del televisor en 3D no cubrió las expectativas de una sociedad exigente, debido a los siguientes factores: los altos costos, los accesorios incómodos, la mala calidad en producciones, el uso limitado únicamente para la reproducción de material realizado en 3D, y ligado a esto repercusiones en la salud de los usuarios como dolor de cabeza, cansancio y mareos. Lo anterior derivó en que ya no se produzcan masivamente y por ende no se comercialicen. Sin embargo, la tecnología en 3D es utilizada exitosamente en otros campos, como la salud. ¿Conoces alguna creación o innovación que no haya tenido éxito? ¿Te has preguntado por qué fracasan tantas ideas, proyectos de innovación y nuevos productos? ¿Qué otras innovaciones técnicas no han tenido el éxito que se esperaba? Existen ejemplos en muchos campos. A continuación observarás uno: el Concorde. El Concorde fue un avión supersónico de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003. Fue un icono de la aviación, una maravilla de la ingeniería. Viajaba a 2.410 km/h, más del doble de la velocidad que los aviones comerciales actuales. El costo de su fabricación y mantenimiento era muy alto. Viajar en el Concorde resultaba ser extremadamente costoso. Un viaje de Nueva York a Londres duraba 3 horas y media. Todo dentro del avión era de lujo. Sufrió varios accidentes como el de París, que dejó 113 muertos. Utilizaba gran cantidad de combustible. Viajaron grandes personalidades como Elizabeth Taylor, Elton John, y el ruido generado era molesto para la gente que vivía cerca de los aeropuertos. Es por esto y por muchísimas otras razones que el Concorde fracasó como innovación.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.